Bueno, ahora sí, ahora sí. Antes he grabado un vídeo y estaba al revés. Ahora creo que ya salgo recto. Voy a esperar a ver si entran los que estaban. Y si no, pues seguiré hablando, seguiré dando Empezaré desde el principio, volveré a iniciar el discurso, ¿no? Eh, Como decía, voy a grabar una serie de vídeos para la página Psicoactiva, para la que trabajo, y también para mi canal de YouTube, con respecto al pánico colectivo que se está viviendo del coronavirus, ¿no? Es un pánico bastante irracional, tiene una parte de razón, pero se está yendo un poco de las manos. Entonces, aquí influyen varios factores. Eh, el miedo a nivel cerebral, digamos que tiene una serie de centros. Bien, gracias, ya se me ve recto, ¿no? A ver si voy a hablar de un tema complicado y encima se me va a ver torcido. Ya la liamos del todo. Gracias. Entonces, voy a empezar voy a seguir con el miedo, ¿no? El miedo individual y el miedo colectivo es diferente. El mecanismo es más o menos el mismo, pero la conducta es diferente. Cuando nos enfrentamos a un estímulo nosotros solos, o a lo mejor vamos con otra persona, vamos por la calle, vemos a alguien, vemos una amenaza, enseguida se activa lo que es la amígdala cerebral, el complejo amigdalino, ¿vale? Empieza a mandar señales de peligro, empieza a mandar señales a la ínsula, empieza a mandar señales a la corteza cingulada anterior, a la hipófisis, al tálamo, a la corteza prefrontal dorsolateral, es decir, el cerebro se pone en marcha para enfrentar ese estímulo al que tenemos miedo, que puede ser enfrentamiento o huida. Nos activamos. Pero el miedo colectivo es mucho más irracional. El miedo colectivo es un poco sálvese quien pueda. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre con esto del coronavirus? La gente realmente no sabe. No hay información. Ahora ya poco a poco se están dando unas campañas en televisión que están informando de lo que tenemos que hacer. Pero la gente se queda con el ¿y si? ¿Y si tenemos que estar en casa sin salir ningún día? Entonces voy al supermercado y arraso. Sin embargo, esa no es la solución, porque esa es una solución muy egoísta, que es fruto del miedo. Es una solución fruto del miedo. Y ahí se ve que todavía nos queda mucho por aprender a nivel psicológico, por controlar nuestras emociones. Es decir, ir a un supermercado a arrasar no sirve de nada, porque podemos seguir saliendo a la calle. Ahora con el estado de alarma no sé cómo van las medidas que van a tomar, pero en principio con el coronavirus, con una serie de precauciones podemos seguir saliendo. Lo importante es no conglomerarse. Entonces tampoco tiene sentido que si nos dicen que no estemos en conglomeraciones de gente, vayamos en masa a los supermercados, porque entonces nos podemos contagiar. Así que lo racional, si utilizamos el raciocinio, es ir poco a poco a los supermercados de forma gradual y no arrasar, porque hay gente que se va a quedar sin comprar. Ayer me pasó a mí. Fui a comprar agua y plátanos, no pude comprar ni agua ni plátanos. Para la gente que no hemos caído en ese pánico y que queremos seguir haciendo la compra día a día, ese pánico colectivo, esa compra compulsiva, lo único que está haciendo es que al final todos también acabemos yendo al supermercado a comprar de forma compulsiva porque no tenemos alimentos, porque es que nos vamos a quedar sin comida. Pero esto no es así, ¿vale? Hay muchos alimentos y vamos a hacer un uso racional. No arrasemos. El otro día leí que un famoso había salido diciendo que había arrasado en el supermercado. No, no. Tampoco hay que estar orgulloso de haber comprado 25.000 paquetes de papel higiénico. No, a ver, no. No seamos egoístas, ¿vale? El miedo colectivo se basa en un poco la supervivencia del más fuerte. Es muy caótico, ¿vale? El miedo colectivo es necesito protegerme a mí y necesito proteger la especie, mi grupo. Por lo tanto, como tenemos tantísima información, el cerebro está sobreestimulado, ¿vale? Lo tenemos estimulado. La corteza prefrontal dorsolateral, que la tenemos aquí, ¿vale? Justo detrás de la frente, es la que toma decisiones a nivel cognitivo. Y es la que está manejando toda esa información. Por una parte, en un principio que no nos alarmáramos, pero cerraban estadios, cerraban centros. Entonces, claro, tenemos una información de no te alarmes, pero vamos a tomar todas estas medidas. Entonces, el cerebro también se satura y no sabe qué decisión tomar. El cerebro no sabe qué hacer muy bien. Entonces, literalmente, el cerebro entra en caos.
entra en caos. Y si no sabemos controlarlo, porque en España otra cosa no, pero educación emocional falta bastante, no nos enseñan a conocernos a nosotros y a controlar nuestros impulsos, ni el miedo, ni nuestras emociones, entonces ¿qué ocurre? Pues ya está, que sobreviva el más fuerte. Y todo el mundo va al supermercado en masa y se deja llevar. Como lo que ha ocurrido hoy en Madrid, que era muy curioso porque han dicho que nadie saliera de Madrid, pero la gente de Madrid que tenía casas en la costa está yendo a la costa. El peligro ya no es que uno se contagie. El peligro es que seamos portadores, no lo manifestemos y contagiemos a otras personas. Ahí está el peligro, que no se propague el virus, porque a lo mejor yo puedo estar teniendo este virus, pero no lo voy a manifestar, pero sí puedo contagiar a otras personas. Por eso el domingo tenía un viaje y lo más seguro es que lo anule. También tengo pacientes y hoy, por ejemplo, ya he anulado la cita que tenía, pero no por miedo, porque no me da miedo no me da miedo el virus. Yo con las enfermedades es cierto que nunca me han dado miedo, pero es por el simple hecho de responsabilidad de que yo pueda ser portador sin saberlo y a lo mejor sin manifestarlo y poderlo transmitir a otra persona. Y ahí es donde tenemos que actuar todos. Actuar con normalidad, lo que no significa que nos encerremos en un búnker durante 2 semanas, no, salir a la calle a pasear, que nos dé el aire, pero sin estar en grupos. Así que tenemos que hacer un llamamiento a la calma, que la gente actúe con normalidad, entre comillas, es decir, que no vaya al supermercado, que hoy vengo del Carrefour, no había arroz, no había legumbres, no había patatas, no había carne, no había casi verdura, no había casi nada, nada, te están obligando a comprar lo que sobra. Y además la gente, claro, se va a lo barato, obviamente. Entonces quedan las cosas que son un poco más caras de alimentación. Quedaban, yogures sí quedaban. Entonces, desde aquí lo que quiero, si alguien tiene alguna duda, si lo de los que me estáis viendo, sobre este pánico colectivo, que es básicamente lo que he dicho, el caos. No sé cómo actuar, vaya que me quede sin comida, voy a arrasar en el supermercado. Así se basa en eso se basa el pánico colectivo. Este comportamiento que estamos viendo en el Mercadona, en el Carrefour, en el Lidl, en todos los supermercados. Ese miedo a quedar desabastecido. Pero si hiciéramos un uso racional, esto no tendría por qué pasar. Y os voy a poner un ejemplo muy simple de cómo el pánico, porque cuando el cerebro primitivo, por decirlo así, la amígdala, el miedo, toma el mando del cerebro, digamos, cuando la amígdala toma el mando del resto del cerebro, inhibe la razón. Os voy a poner un ejemplo. Un estadio de fútbol se ha demostrado que cuando hace un simulacro, ¿de acuerdo? Y lo tienen que desalojar, en 5 minutos está desalojado. Sin embargo, si en ese estadio de fútbol dices que hay una bomba, ¿cuánto tiempo tardarás en desalojar el estadio de fútbol en pánico? Posiblemente se colapsen las salidas, muera gente asfixiada debajo de otros montones de gente, como ha pasado desgraciadamente en algunos eventos. Por lo tanto, el pánico lo único que hace es entorpecer, es molestarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidarnos a nosotros en esta crisis que estamos viviendo ahora a nivel sanitario, pero tenemos que cuidar también a los demás. Porque toda la cantidad de comida extra que yo tengo en casa es la cantidad de comida que le puede faltar a otra persona. Así que vamos a ser un pelín más responsables con los demás, con aquellas personas que están todo el día trabajando, tienen que ir a comprar y resulta que se encuentran en el supermercado vacío. Ayer vinieron mis padres de viaje y no les pude comprar casi nada, porque no había casi nada, estaba todo vacío. Entonces vamos a ser un pelín más responsables. ¿De acuerdo? Estos días iré colgando vídeos más concretos sobre el miedo a nivel cerebral. Iré colgando también vídeos más concretos que expliquen el pánico colectivo. Y por cierto, que ahora tendría que estar en IB3, pero resulta que hay 2 periodistas llevando una sección al mismo tiempo y habían ya contactado con otra persona. Así que me ha dado tiempo a hacer este pequeño vídeo para todos vosotros. Así que a lo mejor la semana que viene me llaman de IB3 y estoy allí diciendo lo mismo, pero desde Plató. Si tenéis alguna duda, mientras le doy unos sorbitos al café, os la resuelvo. Porque es un tema sin duda muy interesante, que se está viendo cómo reacciona una población ante una situación de miedo que no teníamos mucha experiencia, la verdad. Teníamos la gripe aviar, el ébola, pero no ha sido tan fuerte como esto, no ha pegado tan fuerte como el coronavirus. Y por cierto, tampoco... Sí, la verdad que es muy necesario. Además de estas situaciones, se puede aprender muchísimo, Eli. Se puede aprender muchísimo porque nos estamos dando cuenta que somos psicológicamente muy maduros. Somos muy maduros y muy egoístas.
Nos dejamos llevar por un miedo que no tiene mucha razón de ser, en el sentido de que si actuamos de forma normal podemos ir a comprar, con calma, con precaución, ¿de acuerdo? Y no desabastecer. Es verdad, y la gente pues está entrando en un estado de alerta que es importante mantener unas precauciones, pero se está yendo un poquito de las manos. Al menos ese pánico que se vive, ese estado de agitación que se vive en los supermercados, que no vamos a estar en un búnker un mes. No, no, no es así, no es así. No sé cómo estará por el resto de España, pero bueno, aquí en Mallorca pues estamos igual, ¿no? Creo yo, estamos con ese... La gente está con miedo, la gente está con incertidumbre. No es como en Madrid, que ya en Madrid... vale, totalmente. O sea, el cerebro reptiliano... Exactamente. El cerebro reptiliano también se le llama, el cerebro primitivo, reptiliano, que es el cerebro que suele predominar en los animales, ¿no? En los animales la amígdala predomina en las emociones del miedo. El ser humano tenemos más estructuras cerebrales que pueden modular esa respuesta del miedo, exactamente. Los lóbulos prefrontales son los que inhiben nuestra respuesta de miedo masivo. Por eso, cuando sentimos ira, podemos controlarnos, podemos decidir no atacar, porque los lóbulos prefrontales, que son los encargados cognitivos, ¿no?, de nuestra cognición, son los que dicen, tranquilo ahí. Pero cuando el cerebro reptiliano ve que una amenaza es muy grande, toma el mando completamente del cerebro y en ese caso inhibe la razón y actuamos de forma muy instintiva, muy animal. Por eso es bueno entrenar la mente, por eso es bueno la meditación, para para no caer en este estado de alarma y que el cerebro reptiliano no nos domine de esta forma, al menos a nivel colectivo, ¿eh? A nivel individual, si te sigue un león, hazle caso, corre, huye, huye. Si te sigue alguien para robarte, huye, salta a una pared, salta a un árbol, lo que sea, ¿no? Ahí sí es bueno el cerebro reptiliano. Pero a nivel colectivo no es tan recomendable porque estamos viendo lo que está pasando. Incluso me están diciendo que en algunos supermercados han llegado a las manos. Entonces, vamos a ver, calma, calma. Activemos el lóbulo prefrontal y tomemos decisiones correctas, acertadas y no caigamos en ese pánico irracional. Porque cuando el miedo es... El otro día leí una frase que me gustó mucho, ¿no? Cuando el miedo es colectivo, se pasa de lo racional a lo ilógico. Y eso es lo que está pasando. Bueno, pues creo que más o menos ya me he explicado lo que quería explicar. Esos días, como os digo, grabaré unos vídeos con una maqueta, con la maqueta que ya conocéis mucho sobre el cerebro, para explicar cómo funciona el miedo. Y también grabaré vídeos sobre el miedo colectivo. Así que muchas gracias los que habéis estado aquí pendientes de esta explicación. Me ha alegrado mucho que estéis al otro lado. Hemos llegado a 11 o a 12, creo. Pero normalmente erais 3 4. Aunque hubierais sido uno, me alegra mucho vuestra presencia, el poder explicar esto, poder desahogarme un poquito, porque es que de verdad la situación es que a la gente se le está yendo un poquito de las manos. Así que muchas gracias a todos vosotros. No os dejéis llevar por el pánico, de verdad. Tomad las medidas, eso es cierto, medidas necesarias, lavarse las manos, pero como siempre, yo siempre me lavo las manos cuando llego a casa, antes de comer, antes de cocinar. Y nada, a salir de casa lo necesario, lo justo, pero sin caer en alarmismos, ¿de acuerdo? Un besazo a todos y que os vaya todo muy, muy bien. Adiós.